Bien, vamos a dar inicio al primer conversatorio, así que a los que van a participar el día de hoy, a nuestros invitados, a Sebastián Vilaza, a Álvaro Angulo y Cristian Winter, por favor, chiquillos, si pueden activar su cámara o pueden indicar si están por acá presentes. Ahí están los chiquillos. Hola, Hola a todos. Bien, muchachos. Bueno, voy a presentar la actividad. Este es el primer conversatorio interuniversitario de modalidad online que se está llevando a cabo gracias a la organización de SOSECU Valdivia, que es la Sociedad Científica de Estudiantes de Kinesiología de la Universidad de San Sebastián de Valdivia. Y el día de hoy tenemos a invitados de 3 universidades. Desde la Universidad Austral nos acompaña Cristian Winter, de la Universidad Santo Tomás, Sebastián Vilaza, Alejandro Vilaza, y desde la San Sebastián ya el kinesiólogo Álvaro Angula. Así que muy contento de que estén con nosotros el día de hoy. También a los asistentes que están el día de hoy acá. Esto para nosotros es muy importante, es algo que hacía falta entre los estudiantes y también entre la red de egresados de kinesiólogos. Es algo que ojalá se potencie en el futuro, que se pueda repetir. Y el día de hoy tenemos un tema muy relevante e interesante que tiene que ver con todos los campos clínicos, que es los aspectos multidimensionales de la práctica profesional. El día de hoy estas personas nos van a contar su experiencia, cómo ha sido su práctica profesional y también cómo han ido ejerciendo la profesión. Así que tenemos varias preguntas para ellos, así que voy a saludarlos. Primero vamos a pasar con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Christopher. Primero que todo. Bueno, yo creo que soy el menor aquí, o no sé si es menor, pero yo ahora empiezo mi internado así como profesional presencial. Sí, por pandemia viví el internado online. Puedo destacar eso como mi experiencia. Y también, bueno, por cosas de la vida también quería destacar un poco de que estuve trabajando en el hospital, ya no como kinesiólogo, sino como auxiliar, ¿Ya? pero en la UCI COVID. Entonces igual tengo como un par de experiencias ahí buenas para comentar. Super, Christopher. Vamos a pasar ahora con Álvaro Angulo. ¿Cómo estás, Álvaro? hola Mati, hola chicos, un gusto saludarlo y gracias por la oportunidad de participar en la actividad. Siempre un agrado volver a conectar, ya que llevo casi un año fuera de la U, con mis compañeros, todavía es que lo siento como compañeros, y gracias por la oportunidad principalmente. Super. Ahora vamos con Alejandro, que tiene una experiencia ahí por ahí en el extranjero súper interesante que de seguro nos va a contar. ¿Cómo estás? Bien. Hola a todos. Bueno, Muchas gracias por la invitación. Espero poder aportar lo que más pueda y súper bacán que estén interesados por estas cosas, tanto como los internados acá en Chile como en el extranjero, así que tenemos hartas cosas que contar. ya muchachos, ¿les parece si pasamos con las preguntas? Vale. Vale. Adelante. Vamos muchachos, vamos a comenzar con Christopher en primera instancia, el mismo orden que dimos ahora. Primero Christopher, después Álvaro y después Alejandro, ¿vale? Yo les voy a avisar Vale. cuando les quede 30 segundos de su tiempo para poder dar el paso al siguiente compañero. Así Con la que, manito, ¿no? sí, con la manito. Ah, ya, vale. Ya, chiquillos. Después discutimos quién es el impostor de los cuatro. Y le echamos. Partimos entonces con la primera pregunta. Dice, ¿cómo describirías la estructura de las prácticas profesionales que existen en tu universidad? ¿Qué aspectos destacarías según tu experiencia? Bueno, primero quería poner como el contexto cuando nosotros empezamos como prácticas clínicas. Nosotros pensamos nuestra práctica clínica a partir del tercer año y se llaman franjas clínicas. Es parte del ramo técnicas kinésicas. Bueno, ahora igual hay un cambio mayor curricular, que igual ahora no sé cuándo empiezan las prácticas, pero nosotros finalmente, lo de la malla antigua, empezamos nuestra práctica en tercer año. Bueno, yo he tenido varias prácticas de franja clínica, generalmente eran 4 rotativas por año, después se fue disminuyendo a 3,
y un año que estuve dos rotativas clínicas. En cuanto a la infraestructura, bueno, generalmente tenemos hartos convenios como en el hospital, pasando por urología, neurología, traumatología, em, medicina interna, medicina física de rehabilitación. También tenemos convenios con escuelas como la Walter Smith, que fue mi primera experiencia. También está la Escuela San Marcos. También está el Hogar de Cristo. Em, También tenemos el Centro Universitario de Rehabilitación, que es el CUR, que es nuestro como centro que tenemos por parte de la Universidad Austral, que igual tenemos tanto formación como la ya en pregrado como o internado internacional. En cuanto a las pasantías clínicas como internado, bueno, nos habían dicho como en primera instancia nuestros internados futuros. Mis internados futuros eran el Hospital de Fresia, que iba a tener, iba a tener la UCI, iba a tener, se abrió un nuevo internado que era un gimnasio Fit House, y el primer internado era el Senaya. Bueno, ahora con todo lo que pasó con el COVID, se tuvo que reestructurar todo lo que es son los internados, y ahora tuvimos que hacer una pasantía como online. En cuanto a mi experiencia, eso tuvimos que reformar como toda la malla para que podamos tener nuestras cinco pasantías, ¿ya? Eh, Esto, bueno, en cuanto a mí, yo más aprendía como, por ejemplo, estando como en el lugar de los hechos que de manera online. Yo considero que la práctica online eh, está, si es que bien vamos a tener un tema de la telerehabilitación, ver a los pacientes eh, da como más significado en nuestra práctica clínica. Super, Christopher. Así que qué bueno que nos estés contando tu experiencia. Ahora vamos a pasar con Álvaro. Álvaro, ¿es necesario que te repita la pregunta? ¿O ¿No? quieres comenzar de enseguida? Vale, No, comienzo dale nomás. enseguida. Bueno, para nosotros, la práctica profesional en sí es en el quinto año, el internado como todos lo conocen, pero el acercamiento con pacientes parte en la mayoría de los casos, a mí por lo menos en el tiempo que estuve de pregrado, desde tercero, pero algunos ramos pueden o no contar con actividades que te vinculen con pacientes. Por ejemplo, yo en primero tuve una visita al hospital en el ramo no me acuerdo el nombre del ramo, del orientación profesional, que fue una visita acompañada por los internos y el director de carrera de ese entonces. Pero por malla parte en tercero en el ramo que nosotros que se llama razonamiento clínico de integración, que ahí son pasantías que por lo general son de una hora, a veces un poco más, en los distintos campos clínicos de la universidad, y después se hacen como reuniones clínicas donde presentamos los casos que nos tocan de los pacientes que vimos. Y de ahí esas prácticas son progresivas, me refiero a complejidad. Por ejemplo, suelen partir a veces en la clínica de la universidad, que es como algo más de baja complejidad, más ambulatorio. Después se integran hacia el hospital base. Bueno, los campos clínicos de la sede están dentro de la misma región de los ríos, no pasa mucho, no pasa como en la Universidad Austral, que tienen como eh, campos clínicos más allá de la región, incluso creo que he visto que se van a Punta Arenas algunos. El de nosotros, la sede de Valdivia, es en la región de los ríos. Pero también está la posibilidad, como San Sebastián es como multisede, de solicitar un cambio de sede y hacer tu práctica en otra parte. Y bueno, los internados de nosotros en quinto año, bueno, son 6 internados, 2 por área, dos de internados de área musculoesquelética, que pueden ser, por ejemplo, la clínica de la universidad, CCR dentro de la comuna de Valdivia o alguna otra comuna de los ríos, de cardiorrespiratorio, que pueden ser tanto APS como Salaíra, Salaera, o hospitales de baja o gran complejidad, por ejemplo el Hospital de la Unión o el Hospital Base de Valdivia, y el área de neurología, que suele ser por el general también dentro de la clínica
también se suelen ver pacientes neurológicos, por ejemplo, accidente cerebrovascular, Parkinson, pero está dentro de la otra práctica, por así decirlo. Pero igual te ayuda a complementarlo. Y también el mismo hospital, en la misma zona de medicina física, tenemos pacientes neurológicos en la escuela Walter Schmidt y creo que otros más que no recuerdo por el momento. Y eso se pasa a esas 6 prácticas y a final de año, a ver, no, se pasa a las 6 prácticas, cada una tiene un examen al final y al final de año se hace, sabes si egresas o no, por así decirlo, luego pasar esos 6 exámenes, que también tiene un examen de intermedio que es el examen de proceso. Eso como grandes rasgos es la práctica profesional de nosotros. Súper, Álvaro. Muy clara tu apreciación, así que vamos a continuar con Sebastián. ¿Es necesario que te repitas la pregunta, Sebastián, o puedes contestar así? Está bien. Ya, dice, ¿cómo describirías la estructura de las prácticas profesionales que existen en tu universidad? ¿Qué aspecto destacarías según tu experiencia? Ya, bueno, como comentaban mis colegas también, nosotros empezamos como unas pequeñas pasantías que son en segundo año, solamente en el sentido que vamos a observar. Como les comentaba también, el hecho como más grande puede ser mover un conito, puede ser, pero más que eso es solamente observar. Desde ahí yo creo que es súper importante porque se van creando nuevas expectativas como estudiante, te va gustando más la carrera y te da mucho más ánimo para seguir estudiando. Por otra parte, también empezamos en tercer año, lo que son como más pasantías clínicas, donde ya tenemos un poquito más de intervención con los pacientes. Y, y lo otro importante que nosotros tenemos 4 internados, donde vemos la área neurológica, donde vemos cardiorrespi, trauma, etcétera. Y bueno, en sí creo que mis colegas tienen mucho más campo de práctica que nosotros en sí, pero igual creo que nosotros tenemos sobre el Hospital de Payaco, Fundación La Rosa, el CEFAM de Río Bueno. También ocupamos la clínica de la Santo Tomás y otros varios más que los desconozco. Por otra parte, igual tenemos lo que son los internados en el extranjero, que son una oportunidad súper buena, pero también hay unos ciertos requisitos para poder ir. Y eso, más que nada, por si les interesa, después conversamos a fondo. Sí, súper. Yo creo que es un tema que vamos a tocar más adelante en la discusión. Yo creo que es un tema súper interesante y que más de algunos le parece atractivo. Así que vamos con la siguiente pregunta, chiquillos. Dice, ¿cuáles fueron tus principales preocupaciones mientras cursabas tus prácticas o pasantías clínicas durante tu formación como kinesiólogo? Empezamos con Christopher. Ya, yo quiero empezar cuando, siempre me acuerdo cuando empecé las pasantías clínicas, en tercer año, el miedo que tenía a los aislamientos, al aislamiento de contacto, de vía aérea, que generalmente que yo pasaba en medicina interna. Al principio, yo sentía mucho miedo, por ejemplo, aislamiento de contacto, que era como, oh, un aislamiento, me puedo enfermar y todo. Y al final me di cuenta, ya después pasando ya por la UCI, que bueno, en la UCI se ve todo tipo de aislamiento, especialmente el de COVID, que igual estuve ahí presente, eh, como después como la experiencia que tú vas ganando con el manejo de guías, vas ganando mayor seguridad para atender todos estos tipos de pacientes. Yo me acuerdo que cuando empecé vi un aislamiento de contacto, era como oh, lo, lo peor de así como, a mí como de miedo como para enfermarme. Ya después, cuando estuve en la UCI, ir manejando todo esto, bueno, la primera vez que estuve en un aislamiento de COVID, igual fue impactante para mí. Ya después se fue como agarrando el ritmo, que al final igual eso es lo bueno de la práctica, de que cuando uno va agarrando el ritmo, eh, se le va haciendo más fácil los tipos de aislamiento. Yo me acuerdo, yo estuve en el periodo cuando
los casos de COVID, nos llegaron casos de COVID de Santiago a Valdivia. Entonces hubo momentos que sí, la UCI de la región de Los Ríos, a pesar de que a nivel nacional no estaba en comparación a Santiago o Antofagasta, igual tuvimos estos casos. Y ya después poder saber en qué momento lavarse las manos, porque es súper importante lo que es lavarse las manos, lo que es tener cuidado con la mascarilla, lo que es tener cuidado con la antiparra, y todos los tipos de aislamientos que ahora actualmente están algunos kinesiólogos, todos los personales de salud que están abarcando ahora en lo que es el tema del COVID. Y igual yo creo que deberían estar acostumbrados o que esta es nuestra nueva realidad. Y yo creo que es súper fundamental saber cómo manejar este tipo de situaciones de los tipos de aislamiento y, y que el miedo al final que se convierta en experiencia y poder hacerlo bien. Súper bien, Christopher. Bueno, pasamos ahora con Álvaro Angulo. Álvaro, ¿cuáles fueron tus principales preocupaciones durante tu formación como kinesiólogo? Ahí sí, ¿se escucha? Así es. Sí, se escucha súper bien. ¿Sí? Bueno, yo lo cuento desde mi experiencia, como fue el año pasado, fue como un año común, por así decirlo, hasta octubre, después de octubre hacia adelante esa otra historia, pero eran muchas preocupaciones que uno tiene en ese entonces porque está desde el primer momento que uno llega a tu práctica, en mi caso fue el hospital, que fue una experiencia, fue extraña, que fue con un kinesiólogo que tenía mucha experiencia, prácticamente 3 veces mi edad, de, eh, su edad actual, y 2 veces me daba experiencia, pero era mucho y entre la preocupación de cumplir con los exámenes finales contra la comisión, poder cumplir con lo que él pedía día a día, que era como una montaña interminable de cosas que él pedía. Aparte de eso, el acercamiento ya más común con los pacientes, el formar un vínculo terapéutico con ellos, con esa presión encima, eran muchas cosas que pasaban por mi mente, pero a lo largo del año ya pues pasando con los otros profesores, ya eso va cambiando y las preocupaciones van cambiando un poco más. Después ya no te urges tanto por cumplir o no con o sea, obviamente tienes que cumplir, pero estar tan pendiente de, a ver, por así decirlo, la nota, porque después si haces bien tu trabajo, al final la mayoría de los casos se refleja en tu nota final, pero después te vas preocupando de otras cosas más que es lo que, como lo medular que debería tener un profesional de salud, que es como mencionaba, formar un vínculo terapéutico, tener como una visión más amplia de lo que implica estar con una persona, por ejemplo, en un paciente neurológico que te llega con un ACV, que tú lo ingresas desde el primer momento y te toca, no sé, pues toca irte a la mitad de su terapia, por así decirlo, y tiene que seguir tu compañero, pero tú puedes rescatar un montón de cosas que, no sé, 2 años antes de haber estado ahí no se hubiera ni siquiera pasado por la cabeza preguntarle, o te hace desarrollar mucho más la empatía con las personas que uno trata. También, por ejemplo, no sé, en el caso de pasar en APS, que pasé por Salaira cuando hice mi práctica y fue como de las experiencias mejores, más enriquecedoras que tuve ahí, que es conectar con niños, que es como algo que no a todos se nos da tan fácil, por así decirlo. Yo no tengo hijos, tengo compañeros y amigos que sí tienen hijos, y es un como sentido que uno tiene que desarrollar sí o sí, y a veces es más difícil que en otros casos. Igual lo menciono porque también pasé por una escuela diferencial, bueno, ahí hay un trabajo doble, pero son muchas preocupaciones que escapan más allá del hecho de cumplir el grado, por así decirlo. Y bueno, cada uno tiene su escala de prioridades, obviamente, pero ahí ve cada uno que es lo que más el orden de cómo quiere desarrollar estas cosas. Bien, Álvaro, te agradezco tu respuesta. A continuación vamos con Alejandro. Alejandro, ¿quieres que te repita la pregunta o quieres darle nomás? No, está bien. Dale. Ya. Bueno, dentro de las preocupaciones, yo creo, bueno, en realidad en cierto aspecto es similar a lo de mis colegas, pero yo creo que el primer día de internado es algo súper enriquecedor y a la vez es súper preocupante, porque tú no sabes qué tipo de tutor te va a encontrar,
o qué tipo de, no sé, estructura es la que ocupan en cada centro de salud. Entonces, para mí, creo que fue un pilar súper importante y marcó tanto mi vida en mi desempeño actual como profesional. Eh, a la vez, creo que me, yo me gustaba harto de cumplir bien, siempre fui disciplinado en ese sentido, creo que eso lo he tenido siempre, pero mi mayor preocupación era eso, de rendir, hacer las cosas bien, tratar de organizarme, siempre llegar mucho antes de la hora, ser buen alumno igual, creo que eso es súper destacable. Y a raíz de eso, bueno, cuando me tocó salir igual, porque dentro de mi internado aquí estuve en Salaira, como decía el colega, que es una de las experiencias súper lindas. Para mí, yo no tengo hijos, pero lo encontré súper chévere. Y más con un buen ambiente de trabajo, súper cool. Cuando te tocan otros lados y cuando son los sistemas de salud, por lo menos en Europa, diferentes, entonces yo creo que todo cambia. Y es una preocupación doble, porque acá por lo menos ya tienes una noción, puedes ver las guías del MinSal, etcétera, y estar más o menos actualizado con lo que se está viendo. Pero cuando llegas a un lugar totalmente desconocido, tienes que empezar a educarte en el sentido de cuáles son las reformas educacionales que tienen en cuanto a salud. Y creo que es algo súper enriquecedor cuando las cosas se te van dando bien, cuando van viendo tu desempeño como estudiante. Y no sé, a mí me parece excelente eso. Y otra cosa importante es pillar tutores que sean buenos con uno también. Porque de repente suele pasar, no sé si me voy a explayar mucho, pero como les contaba a mis colegas en las reuniones, que de repente tenemos colegas que sobrepasan un poquito los límites y está bien, uno los respeta porque son profesionales y quieren exigirte el día más. Pero creo que de repente mostrar un poquito más de empatía con los internos nunca deja de ser. Entonces a los internos le dan muchas más ganas de seguir aprendiendo y haciendo las cosas de mejor forma. Súper, Alejandro. Ya, chiquillos, vamos por la tercera pregunta. Dice, ¿qué situaciones o anécdotas te han marcado desde el punto de vista de la realidad en la cual viven y se desenvuelven los pacientes? ¿Qué rol cumplen las habilidades blandas en todo esto? Comenzamos con Christopher. Dale, Christopher. Yo creo que las habilidades blandas tienen un rol súper fundamental en el cómo nosotros nos desempeñamos como profesionales, en el sentido de que generalmente en varios servicios uno se trabaja en equipo, no solamente el kinesiólogo es que está a cargo de, bueno, alguna unidad sí, pero hay que aprender a trabajar en equipo y con eso conlleva muchas cosas como por ejemplo el ser respetuoso, el saludar a todos, el estar así, o sea, ser una buena persona porque al final estamos tratando con personas que son nuestros colegas y mayor empatía igual a los pacientes, porque yo lo que he visto mucho en el hospital es cómo las personas se deshumanizan con los pacientes, y como que ya no lo ven como un número más, no sé, un paciente más, y sabemos que los pacientes o las personas en sí son todo un mundo y no y merecen todo el respeto posible como persona. Eh, la anécdota que me ha marcado también es como yo igual tengo esa habilidad con los niños de poder expresarme, o sea, de poder comunicarme bien con los niños, jugar, eh, pasarla bien, reírse, y yo creo que eso es una de las cosas que más me ha llenado así en mi carrera, que de repente en las escuelas como por ejemplo la Walter Smith, que fue mi primera franja, llegar así en la mañana y de repente que mi pacientita me reconozca y que venga corriendo así a darme un abrazo, no, yo creo que eso me ha llenado bastante a mí. No sé si es que han vivido situaciones así similares, pero situaciones así es como que sí, oh, yo elegí bien esta carrera y me dan ganas de seguir estudiando. Y yo creo que este mensaje como para todos, que si es que tienen este sentimiento, no perderlo durante el transcurso de los años, que siempre hay que darle como calidez a nuestros pacientes, darle amor, porque al final son personas
y se nota la diferencia en cualquier sentido cuando uno lo hace como hace como las cosas como con amor, que, no sé, pues, de malas ganas, o pensando ya, ¿qué pasa el siguiente? Que igual lo que pasa bueno, en nuestro sistema, pues, que tenemos que como atender a veces como 3, 4 pacientes al mismo tiempo, no podemos darlo como el tiempo necesario para darle un buen enfoque. Bien, Christopher. Vamos entonces ahora con Álvaro. Álvaro, ¿quieres que te repita la pregunta? ¿O le damos no? No, dámosle no, démosle. Ya, dale no. Bueno, bueno, si empezamos a hablar de anécdotas, yo creo que con los tres podríamos estar fácilmente 2, 3 horas hablando de puras anécdotas de los que nos han pasado en internado, sobre todo Alejandro. Pero si tuviera que escoger dos por lo menos, sería una que fue en la sala IRA, que bueno, los que me conocen, sobre todo mis docentes, saben que yo soy como súper nervioso en el principio de las cosas o en los primeros días. Por suerte me voy desarrollando mejor a medida que pasa el tiempo, pero esa capacidad de desarrollarse y entregarle seguridad a los pacientes te hace eh, crecer y, como decía, ver mejor el cuadro de la realidad de ellos. Por ejemplo, en la misma sala de ira tenía una paciente que era una niñita con un síndrome obstructivo crónico, que al principio no me quería ni ver, no me quería ni siquiera, la saludaba y se ponía a llorar, no quería que le atendiera la quine de allá, ¿cachai? Pero con el tiempo fui conociendo a su mamá, ella se empezó a acercar a mí, le fui entregando más confianza y ahí uno se entera de la realidad, bueno, que afecta al sistema de salud chileno y bueno, la realidad de todo el chileno en realidad. Que por ejemplo la mamá no podía pues, mantener un trabajo por los mismos compromisos médicos de su hija, tenía que llevar a su hija de urgencia a la sala y le daban problemas en la pega y eso uno le empieza como a calar un poco de cómo nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestro puesto, podemos ayudarlos un poco más ya entregando nuestro servicio, por así decirlo, mejorar un poco más su calidad de vida, tanto a la niña como a la mamá. Al final, ya entregando esa seguridad, ayuda más a que sea un poco más ameno esos 20 minutos que suele ser la atención en la sala. Eh, y ya al mismo niño le hace que sea menos terrible, porque los que hemos pasado por ahí saben que a veces nos odian los niños en su momento, no los quieren ni ver. Pero al final de esa historia, la niña no sé, ya me amaba al final, básicamente. Me acuerdo que tengo un recuerdo de ella que fue con un cuadro con un dibujo que me hizo, como el tío Álvaro, por decirlo, y fue bastante enriquecedor. Y no esperaba lograr como ese nivel de desarrollo con los niños. Y la otra historia igual que quería contar, que es un poco chocante para mí por lo menos lo fue, y va de la mano de cómo nosotros vemos las señales en otras cosas que quizás escapan a nuestra atención. Fue de una señora en una clínica que para nosotros iba por un desgarro del manguito rotador, y la señora se veía como súper alegre, como cooperaba con todo, es como esas señoras que hablan mucho, por así decirlo, pero todo en buena. Después uno se da cuenta, o sea, fue hablando con el tiempo y nos enteramos que la señora sufría de abuso por parte de su marido. Y fue súper chocante para mí, para mi guía de ese entonces, a enterarnos de eso y en el contexto en el que estábamos. Y ahí uno se da cuenta que a veces, no sé, pues en esos casos el paciente está con nosotros una hora y ahí podemos sacar un montón de información, pero a veces tenemos tanta información y no sabemos cómo, por dónde ir para ayudarla, más allá del tratamiento kinésico. En ese momento igual uno se siente, yo por lo menos me sentí súper frustrado y como atado de manos, por así decirlo. Aparte, pues bueno, igual uno trata de empatizar dentro de lo que se puede, por así decirlo, sobre todo en estos casos, uno que es hombre, desde ese punto de vista, por así decirlo. Pero siento que ojalá dentro de la formación de las mallas de nosotros también se entreguen ese tipo de herramientas para poder ayudar a los pacientes, que va más allá del tratamiento kinésico en sí. Y obviamente eso me sirvió mucho para después, en el caso de que me toque enfrentarme a un caso similar. Muy interesante historia, Álvaro. Vamos a continuar con Alejandro sobre cuáles fueron las situaciones o anécdotas que están marcadas desde el punto de vista de la realidad de los pacientes y qué rol cumplen las habilidades blandas en todo esto. Dale nomás, Alejandro. Vale. Bueno, creo que tengo varias anécdotas.
Bueno, de partida quiero sacar este tema que no es menor. Creo que es súper importante el buen trabajo en equipo. ¿A qué me refiero? Sé que trabajamos con equipos multidisciplinarios, ¿cierto? Pero creo que nunca está de más tener un apoyo entre nosotros mismos, como kinesiólogos, independientes seamos de universidades diferentes o de las mismas universidades. Creo que eso me marcó porque veo de repente un cierto grado de como lejanía en cuanto a diferencias de opiniones, en cuanto a no querer compartir el conocimiento. Creo que es súper importante compartir el conocimiento. De hecho, te hace más grande, incluso entiendes mucho mejor las cosas y vas viendo a la vez cómo las otras personas también lo van razonando. Otra cosa que decía el compañero, para mí es súper importante y lo veo mucho no quiero generalizar ni nada, respeto a todas las personas, todo, pero creo que las personas no son como un objeto, nada. O sea, todos merecen un respeto, eh, todos debemos tratar. Por ejemplo, hace un tiempo atrás yo hice un estudio con pacientes con EPOC y saben que es súper interesante que es muy diferente el trato con las personas. Yo ocupé una terapia que se llama dramaterapia para ese estudio, donde se veía el efecto que generaba positivamente en el tratamiento, con cuanto en vez de decir, por ejemplo, llega un paciente X, y no es lo mismo que llegue, siéntese, póngase ahí, descúbrese el brazo y etcétera, a que llegue acá, si es posible, no en todos los casos, porque siempre hay que tener un límite, si se puede dar un apretón de mano, un pequeño abrazo, y es mucho más cordial decirle buenos días, cómo se siente, a que por favor pase, siéntese. Creo que eso es una de las cosas que deberíamos aprender. Sé que se sufre estudiando, sé que nada es fácil, pero tampoco tenemos que perder el lado humano. Tienen que entender que si fueran sus familias, no les gustaría que a sus familias estuvieran tratando así o las trataran como cualquier persona. Así que eso, creo que una de esas anécdotas. Ah, y otro punto que fue no menor, pero no fue dentro de lo que es mi disciplina, sino que fue de que una vez me encontré a una X profesional que me dijo esto. Como a mí me trataron mal, yo voy a tratar mal internos. Yo creo que no es necesario. Creo que eso no me gustó y espero que los colegas o los futuros colegas no hagan eso y siempre le tiren para arriba a los estudiantes. Súper, súper. Así que vamos a continuar con la última pregunta y después vamos a pasar a la discusión y ahí los asistentes, si quieren, pueden abrir sus micrófonos, darnos su apreciación sobre los temas que se han hablado. Así que antes de eso, vamos con la última pregunta que dice, ¿cuál fue el periodo como interno y en qué área donde más conocimiento teórico práctico pudiste adoptar desde el punto de vista formativo? ¿Hubo algún docente que te motivó para alcanzar un mayor nivel de conocimiento y conocer más la profesión? Dale nomás, Christopher. Ya, un docente que quiero destacar que aprendí harto, que bueno, fue como por suerte que me tocó con él en una franja clínica. El contexto es que me tocaba una franja clínica en el CUR, que es el Centro Universitario de Rehabilitación, el de la UACH que tenemos, y me tocaba con un profesor que era, bueno, bien exigente, y bueno, terminó por todos ahí los tres, el profesor Monroy, y me tocaba con él en la franja clínica, po. Yo estaba así como bien asustado y todo, porque me tocaba con él. La cosa es que justo como por mi suerte, el profesor fue de viaje al extranjero, a Argentina, y me tocó otro profesor, que era como uno de los profesores más jóvenes, que se llama Jonathan Cano, y él fue como mi tutor esas 2 semanas. Y bueno, al ser un docente más joven, como que uno podía como conversar así mejor con él, te decía las cosas bien claro. Una de las cosas que debo destacar como de un buen tutor es que sea crítico constructivo, que en el sentido de que te diga las cosas claras y como siempre me han dicho que es mejor que te equivoques ahora. Bueno, yo como eh,
interno online, eh, yo aún me podía equivocar en ciertas cosas, po, en comparación como en mi formación, y que te den esa oportunidad de intentar ciertas técnicas y tener la confianza, es súper motivante a nosotros como alumnos. También quería destacar de este profesor de que eh, una de las cosas como que me inspira como hablar de él es que él contaba su experiencia igual como alumno, porque igual fue alumno hace poco, y contaba que él era de los que, no sé, de repente como que no era de los brillantes, pero aún así sí logró sacar su título, sí logró, ahora está creo que sacando un proyecto, un magíster, sí logró ser un profesor de la Universidad Austral, y esas cosas como que te motivan así como que uno ve a los profesores, los docentes como seres inmortales, y al final son como uno que fue formándose y llegó a llegar a ser profesor y que a veces te motivan así que, no sé, yo era como tú, de repente distraído y cosas así, es súper motivante para seguir adelante, que al final los profesores, los docentes que parecen como incansables, si es que uno de verdad se esfuerza, puede llegar a hacer lo que sea. Tremendo ejemplo, Christopher. Vamos con Álvaro. Álvaro, ¿cuál fue tu periodo como interno y en qué área donde más conocimiento teórico y práctico pudiste adoptar? Y si hubo algún docente que te motivó a alcanzar más conocimiento o te motivó más para que la carrera la sintieras de otra forma. Bueno, bueno, igual coincide con el área que ha sido el área que más me ha gustado, que de hecho no esperaba que me gustara tanto, que fue lo de respi pediátrico, o sea, Sara Ira, porque en ese internado, por ejemplo, yo no iba como sin ninguna expectativa y como iba con mucho miedo de enfrentarme a los niños en ese sentido, al llanto, a lo que sea que fuera a pasar ahí. Pero mi docente que de la sala ira del consultorio externo, Carolina Conejeros, me fue como, no fue como esos guías que te mandan, que hacen como cuando quieren volar los pájaros, por ejemplo, que te tiran del árbol y ver si vuelas. Fue como súper progresivo. Por ejemplo, partí el primer día, la primera semana tomando signos vitales a los niños, y así fue escalando sucesivamente hasta que ya la séptima semana, ya me decía, oye, de tal hora yo te dejo solo y cualquier cosa tú me dices. Al final uno termina a cargo del lugar y uno no es como, por ejemplo, esa como aprendizaje como por barreras, por decirlo, que tienes que saltar una barrera y pasar al siguiente nivel. Fue tan progresivo que uno ni siquiera se dio cuenta que ya te estaba alcanzando ese nivel de soltura, por así decirlo, en el servicio. Y cuando ya terminaba era como bien gratificante. Y también en ese internado no solamente la tenía ella como guía, tenía otro profesor, que era el profesor de la U, de la universidad, por así decirlo, que iba a como fiscalizarme todos los viernes en cuanto a conocimiento. Y entre los dos hacían como un buen complemento, aparte, o sea, ella hacía el complemento de lo práctico más netamente y él era lo teórico. Y entre los dos saqué bastante provecho, por así decirlo. Y si tuviera que, como de, que docente, bueno, igual no es como por decir que, bueno, no es porque la actividad sea la U de la San Sebastián y decir, no, solamente un profe, eh, le agradezco más. Yo podría decir que rescato de todos, de los 7 profes, porque yo tuve 7 profesores en lugar de 6, eh, de todo rescato algo de haber aprendido desde ellos. Por ejemplo, desde el profe que les mencionaba que ya venía de vuelta de la carrera y se exigía mucho, la sufrí mucho en ese entonces, pero al final lo logré superar. Pese a que no fue un buen momento mentalmente hablando para mí, fue muy estresante, pero al final pude rescatar algo bueno de eso. También otros profesores, lo bueno es que eran profesores jóvenes, por así decirlo, eran bastante empáticos con uno siendo interno. Incluso tenía docentes que habían salido por 3 años antes que nosotros, y en vez de decir meternos miedo, por así decirlo, como algunos docentes lo hacen, obviamente no con mala intención, supongo, nos daban como las mañas, por así decirlo, del lugar donde estábamos y como de las mañas de ser interno en realidad.
Y agradezco eso también la oportunidad. Y también como agregar al final el apoyo de otros docentes que no necesariamente sean los guías de los campos clínicos, por ejemplo, bueno, los que lo conocen, los que la conocen de la Universidad de San Sebastián, la coordinadora de ese entonces, que bueno, el año pasado tuve que irse por tema de embarazo, la profe Carol, es un buen soporte, por decirlo, soporte como docente, soporte emocional, si uno lo requiere como alumno. Y eso se agradece, no en toda la universidad se da esa confianza hacia los alumnos. Super Álvaro. Vamos ahora con Alejandro. Alejandro, cuéntanos tu experiencia sobre cuál fue el periodo como interno y en qué áreas fue donde adoptaste más conocimiento teórico práctico y si hubo algún docente que te motivó a alcanzar otro nivel de conocimiento. Dale nomás. Vale, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, va. Súper interesante lo de los colegas. Súper, súper. Bueno, para mí, em, la verdad, no podría decir que solamente una persona marcó en cuanto a mi desarrollo como profesional, porque creo que conocí varias personas que a la actualidad ahora somos muy buenos amigos, que me enseñaron muchas cosas, pero sí quiero destacar a dos personas. Creo que fue una en Río Bueno, donde estuve en respiratorio, que, que ella es una gran persona, fuera de todo, de la exigencia, de todo lo que puedan decir, pero creo que ella, lo mismo que decía mi compañero, como que el primer día no llega con así como una mala actitud, sino que como un interrogatorio maneja esto, maneja esto, maneja esto, qué protocolo es esto, sino que no, Sebastián, sabes que esto lo vamos a hacer así, quiero que vaya ganando confianza, y a medida que va pasando el tiempo, ya exactamente, ya me quedaba solo, atendía solo, cuando yo tenía que hacer cosas, yo veía a todos los pacientes. Claro que después con el tiempo se lo negaron porque era una forma ilegal, porque algunos profesionales se estaban aprovechando de las circunstancias, pero, pero es enriquecedor, o sea, para mí fue muy, 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 muy lindo para mí. Lo otro, que otro profesor, que es un profesor de educación física, que, bueno, es doctor y postdoctor, no sé en qué cuántas cosas, pero él para mí marcó demasiado, demasiado, demasiado para mí. Eh, Creo que él me enseñó quizá cosas, valores, que de repente no lo adquiere así de la casa, quizás que te lo va dando la experiencia, pero para mí fue una gran persona. Y por último, y no menor, son quizás también profesores de universidad que a pesar de todo ellos llevan mucho tiempo con uno, pero sí, el trato con ellos de repente es tan bueno que te da incentiva a que tú quieras estudiar más, aprender más, a preguntar más, así que para mí fue súper, 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 súper. Aunque igual me partieron, pero fue entretenido igual, así que eso quería destacar más que nada. Bien, Alejandro. Ya, chiquillos, terminamos con las preguntas. Tuvieron sus respuestas súper interesantes. Se notó al tiro la diversidad que existe, incluso en una misma ciudad, desde el punto de vista formativo, en tres universidades distintas. Así que si es que hay algún asistente que quiera abrir su micrófono, dar su apreciación, hacer alguna pregunta, puede hacerlo, no hay ningún problema. Y estamos en este minuto en la parte de la discusión, así que Christopher, Álvaro y Alejandro pueden, si quieren, dar su opinión sobre lo que dijo el compañero, preguntarle algo, no hay ningún problema, así que adelante. Yo lo conté súper interesante. Creo que no son muy lejanas las realidades que tenemos. Creo que todos somos seres humanos, tenemos miedo, es normal, pero creo que todos nos vamos sintiendo mucho mejor a medida que vamos adquiriendo más confianza y también los profesores ven nuestro desempeño, así que me pareció súper, súper bacán. Jocelyn nos dice que quiere dar su apreciación sobre los internados del Austral, así que Jocelyn, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí sí, ¿me escuchan?
Sí, se escucha súper bien. Hola, buenas. Sí, yo quería, en el fondo, yo fui la última generación que pudo dar su internado presencial antes del COVID. Y bueno, una de las mayores como miedos o problemáticas que uno puede tener es que uno no sabe a lo que va, primero que todo. No tuvo un periodo de introducción ni que te explicaran a qué es lo que ibas. Entonces el primer día te presentaban el lugar donde tú ibas y posterior a eso te mandaban al tiro a los leones y anda a atender pacientes. Y como en ese tiempo eran como 3, 4 internos por tutor, siempre quedaban solo uno o dos. Entonces a mí las primeras semanas de mis internados generalmente me tocaba sola. Las primeras 3 semanas el tutor no lo veía. Pero los mayores temores prácticamente son en el fondo cumplir con las reglas, vas realmente a cumplir las expectativas que tus pacientes necesitan, vas a poder ser suficiente para tus pacientes. Y yo creo que la mayor motivación que uno debería tener es estudiar, no para poder pasar el internado, sino estudiar para poder darle la mejor atención al paciente y que pueda irse recuperado o al 50, al 80, al 100%, dependiendo el periodo que tenga que estar rehabilitándose. Entonces, creo que la mayor preocupación que uno debe tener es esa, no es si es que voy a andar con la cajita bien puesta o si voy a andar con el delantal o si me voy a lavar bien o no las manos. Eso tiene que ver por preocupación propia. Y bueno, si te pilla la enfermera de IAS y no te sabes lavar las manos, te cortas la cabeza, ¿no? Pues sí, eso es simple. Pero la mayor preocupación o lo mejor que tienen es que nos enseñan y nos inculcan harto el respeto y el ambiente psicosocial del paciente, que no es solamente una lesión o una operación o una enfermedad metabólica, sino que es un paciente que tiene un contexto completo y global, en el fondo, que a veces su dolencia ni siquiera está tangible, sino que es una dolencia más que nada psicosomática. Entonces, tratar de llegar a abordar al paciente en su totalidad es lo principal en ese sentido. Y si puedo contar una de mis mejores como anécdotas que tuve como interna, fue la diálisis del Hospital Base, que fue mi mejor servicio, de hecho es el área en que me voy a desarrollar. Y el equipo, como decían varios de los colegas ahí, es lo fundamental. Un equipo que te apoye, un equipo que te dé las espaldas necesarias para que los pacientes puedan trabajar. Y llegué a esa área por una profesora de la escuela, que es la profesora Paula, que ella ha sido como el motor para que muchos podamos llegar a esa área. La forma en cómo habla, la forma en que te enseña, el tutor de ahí también. Entonces, como decían todos en el fondo, el tutor y los profesores son un pilar importante. Y por lo menos sé que nosotros en la Austral podemos tener acceso a todos los profes en el fondo. Bien, Jocelyn, te agradezco tu opinión. Coincido en muchos aspectos contigo, sobre todo en el que el paciente no solo es en la enfermedad, la etiqueta que se le da, sino que es algo tremendamente complejo, que va mucho más allá incluso de lo que nosotros conocemos. Así que una vez más te agradezco que hayas participado en esta actividad. Y ahora vamos con Carla Hernández, que nos dice que también quiere dar su opinión. Carla, ¿estás por ahí? Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, dale nomás, Carla. Ya, bueno, yo igual, al igual que Jocelyn, fui una de las últimas generaciones que pudo entrar al hospital previo al COVID. Me gradué recientemente este año y la verdad es que también coincido bastante con su opinión en cuanto al abordaje que se le tiene que dar al paciente. Y también quería contribuir sobre mi opinión de lo que es enfrentarse a un internado. Ya de manera previa, yo creo que todos aquí nos habíamos enfrentado a un paciente antes de llegar al internado profesional, pero el nivel de responsabilidad que te daban o que te entregaban era completamente diferente.
prácticamente te llevaban de la manito. En tercero y cuarto te enseñaban a cómo ser kinesiólogo, pero cuando llegabas a quinto año y entrabas a tu internado, ellos esperaban que tú supieras lo suficiente para poder desenvolverte por ti mismo. Y el grado de responsabilidad también podía variar de un centro a otro. Me tocó un centros en los que los primeros días me enseñaron hasta cómo utilizar el teléfono en el hospital. Y hubo otros, por ejemplo en APS, que como bien dijeron ustedes, se mueve muy rápido. En APS no hay tiempo para dudar. Y ahí te tiraban a sálvate como puedas. Pero también me tocaron grandes tutores, destacando sobre todo a una profesional que conocí en la UCI de Puerto Montt. Yo estaba bastante asustada cuando me mandaron fuera de la ciudad porque nunca había vivido fuera y además me mandaron a un hospital que era el doble de grande que el nuestro y yo ni siquiera sabía cómo llegar a la unidad y tampoco conocía a nadie que me enseñara cómo llegar a la UCI. Y cuando obviamente ingresas, te das cuenta de todos los pitidos, que Winter también ya conoce, está interiorizado en ese sonido de los pitidos, de las cascadas, que todo suena, todos corriendo, que las alarmas. Y a ti nadie te prepara para atender a un paciente en UCI. No sé cómo serán sus universidades, y eso también me gustaría saber, pero nosotros en nuestra formación Watch no estábamos preparados para atender a pacientes críticos. Recién este año y a finales del año pasado se comenzaron a agregar conceptos más avanzados de ventilación mecánica. Entonces, cuando obviamente yo llegué a ese centro no sabía hacer nada. Lo único que podía hacer era mirar. Y gracias a Dios esa tutora fue realmente buena, me enseñó todo desde lo básico. Y lo que también percibí dentro de esa UCI es que se destacaba lo que ustedes decían que era sumamente importante, que era el trabajo multidisciplinario. Ahí no solamente tenía mi tutora propiamente tal contratada por la universidad, sino que los otros dos kinesiólogos que trabajaban en el turno también me enseñaban. Y también aprendía cosas que no eran propias de mi área. Muchas enfermeras se tomaron el tiempo de enseñarme cosas de su labor porque eran necesarias. Si a ti te pedían algo, tú tenías que saber que era ese algo para poder llevárselo. No podías no saber. Y yo creo que esos tutores son los que más rescato, porque son los que te hacen enamorarte de un área y decir, ah, sabes que yo quiero aprender más de esto, yo quiero especializarme en esto. Y lamentablemente no suelen abundar, lamentablemente. Así Bien, que eso más que nada. bien, Carla, te agradezco, te doy las gracias por darnos tu apreciación. Esto, la verdad que la actividad, ese era el objetivo, que nosotros podamos retroalimentarnos como estudiantes, como profesionales, que muchos de nosotros vamos a ser en el futuro y a lo mejor algunos de ustedes ya son kinesiólogos. Así que para mí ha sido muy, muy buena esta actividad. Eh, Espero que podamos seguir compartiendo, todavía tenemos tiempo. Por ahí Alejandro quizás nos puede contar un poquito sobre su experiencia en el extranjero. Así que, Alejandro, si quieres contarnos un poco, no hay ningún problema. Ya. Eh, bueno, tendría harto tiempo para contar, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda al respecto o alguna inquietud respecto al internado en el extranjero. Si es que quisieran, si no para irme a algún lado en específico, sino para contar como toda la experiencia en sí. Si no hay nadie, sin vergüenza, total, es preguntarnos. Dale, no, Alejandro, si salen preguntas. Ah, mira, ahí la Carla tiene una pregunta. Ya, Dale, dale, Carla. pregúntanos, Carlos. Ya. Bueno, en la Watch nosotros tenemos un sistema de evaluación muy específico. Eh, es muy estructurado el cómo te planteas un caso clínico desde el punto de vista de la entrevista, las evaluaciones, la patomecánica, el diagnóstico kinésico, el pronóstico, es todo de regla. Ya, Y en base a eso nos evalúan, el cómo alcanzamos cada ítem nos da la nota, pero ¿cómo evalúan tu desempeño en el extranjero? ¿Es de ya, la misma forma, se usa el mismo modelo? no, es totalmente distinto, Carla. Carla, ¿cierto? Sí, Sí. Carla. Ya, te cuento. Bueno, de partida,
allá tienen un sistema de evaluación. Bueno, yo les cuento para que entremos en contexto. Yo fui a Europa, fui a Suiza, a la Suiza francesa, eh, donde de partida hay que aprender el idioma. Creo que es súper importante. Creo que para cualquier cosa. Porque como dato antes de entrar a lo que me preguntó Carla, eh, estos compadres son súper, no sé si llamarlos altaneros, pero por ejemplo, tú les preguntabas de algo de español o cualquier cosa, y ellos decían español, ¿qué es eso? O sea, yo no hablo español, o sea, háblame en inglés o háblame en francés, o sea, yo decía, ¿qué carajo pasa? Y hay otras personas que aman mucho el español, que eso lo voy a contar más. Bueno, a continuación, con lo que me contaba Carla, sí, ellos tienen un sistema de evaluación. ¿Sabes qué? A mí lo que me llamó mucho la atención, porque yo no estuve solamente en una sola área, como lo hago acá en Chile. Entonces era variado. En cuanto al sistema, en cuanto a anamnesis, todo eso, la evaluación, inspección, todo lo que tenga que ver en cuanto relevante a la evaluación del paciente, y ya sea como pronóstico, es relativamente similar. Aunque yo siento que ellos son más humanos que, no sé si todos en Sudamérica, pero son más humanos para ver los pacientes. Por otro lado, como les comentaba, aparte, yo estuve en el área de traumatología, pero hospitalizado, eh, cardiopulmonar, estuve viendo también pacientes post cirugía plástica, también cirugía séptica, y en las mañanas tenía que ver los pacientes ambulatorios. Así que no era una pega tan corta tampoco, era bastante. Entonces, para terminar después, o sea, para ir evaluando cada cosa, no, en realidad tenías que ir rápido, pero para cada paciente es mucho más el tiempo que dan acá que en Chile. Por ejemplo, allá yo tenía aproximadamente entre 30 y 35 minutos por paciente, ya, porque de partida cada intervención y cada protocolo allá son diferentes. Lo bueno es que yo no entré allá con lo del COVID porque todavía ni se pensaba que iba a quedar la escoba respecto a esto. Pero sí, o sea, en realidad el sistema de evaluación es similar. Otra cosa súper importante que yo creo que les va a interesar, que es que la carrera ya dura, son 3 años. O sea, fisio, son 3 años de estudio. Pero ¿por qué son 3 años? Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿y por qué me hacen estudiar 5 años acá y allá son 3 años? Yo conversaba con mis colegas, amigos que somos ahora, que ellos, es que el sistema de educación es tan bueno allá, porque de partida ya no hay diferencias sociales, como les comentaba a los chiquillos acá y les comentaba los sueldos y lo que me habían propuesto para trabajar allá, que es algo de locos. Eh, que ellos, cuando están estudiando en la secundaria, ellos antes de entrar a la universidad, entran como por decirlo, un pequeño bachillerato. Entonces ahí ellos van buscando el área que más les desenvuelve y pueden entrar. Pero ellos no se da prueba de actitud académica ya. Solamente es como tienes que meterte al área que tú quieres entrar, ya sea porque igual hay técnicos paramédicos ya, fisio, enfermero, y dependiendo si tú vas pasando los niveles de aprobación, tú puedes ingresar. Y en medicina es lo mismo, en medicina son 5 años allá. Y déjenme decirme que los médicos allá son un amor comparado a los que son acá. O sea, en el buen sentido, son muy buenas personas. De partida, cuando yo llegué, sin mentirle, yo conocí al cabrón de los cabrones de allá. Y sin saberlo. O sea, a una persona que quizás acá en un hospital jamás lo voy a conocer, él mismo me fue a dar un abrazo, me dio la bienvenida. El dueño del hospital, si quieren búsquenlo, se llama el Hospital CHUV, que es CHUV, que es el número 9 del mundo. Si eso le comentaba a Matías, que yo lo supe cuando llegué acá a Chile, dije, oh, ¿dónde carajo estuve? O sea, no es menor, por lo menos me fue todo bien, no me mandé ni un cagazo, nada, porque soy ser humano, pero obviamente allá son muy estructurados. Pero más que nada eso, Carla, son iguales las evaluaciones, pero sí creo que es un trato más humano que el que nosotros tenemos acá. Bien, Alejandro, gracias. Ahora, bueno, si hay alguno de los invitados que quiere dar
su opinión sobre su experiencia en el internado o sobre sus pasantías clínicas, sobre su formación como kinesiólogo. A lo mejor Christopher o Álvaro quiere agregar algo más, quiere decir algo. Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Se escucha? Disculpe, quisiera consultar más que dar una opinión, que para contar un poco soy estudiante de kinesiología, pero voy en tercer año. Entonces, como vi esto que era del internado, me llamó mucho la atención para saber cómo era futuro. Y quisiera preguntar un temita que siempre me da vueltas cuando estoy pensando en el internado. Adelante, adelante. Que yo estudio acá en La Serena, soy de La Serena, estudio en la INACAP y tengo compañeros que ya están en el internado y siempre me han contado, o sea, por lo menos por lo que yo he hablado, siempre me han dicho el mismo problema, que, como que, así como para ponerla simple, como que en los primeros días, como que empapelan de muchas tareas, de muchas cosas que a veces el alumno igual se siente como inseguro al realizarlo. Y mi pregunta es si al realizar todas esas actividades que te dan los primeros días, el tutor o el profesor que está siempre contigo vigilándote, así como apoyándote, o te deja solo un tiempo, después se va y después vuelve. Y después te dice, ya, ¿qué hiciste? ¿Cómo es el proceso ese? Sí, Álvaro básicamente esa pregunta. o Christopher. Bueno, yo te cuento desde mi experiencia, eso va a depender del tutor que te toque. Como no te digo, pues es una ruleta rusa de personas que te pueden tocar. Así, a mí personalmente me tocaron tutores que, no sé, lo tenía literalmente como un cuervo en mi hombro viendo lo que hacía. Y acá, si hacía algo mal, al tiro tienes que buscar esto para mañana. O te empezaba a hacer una cadena de preguntas que no paraba nunca y decías, ¿por qué estudié esto? ¿Cómo salgo de acá ahora? Habían otros tutores que te dejaban ser nomás. Si tenías alguna duda, ellos estaban puertas abiertas para que tú les preguntes. También otros tutores que son de esos que te acompañan, pero como decía una de las chicas, que es como en tercero, por así decirlo, que está como de la manito de ellos y de a poco te van soltando. También, como dije anteriormente, son esos tutores que es todo progresivo y es como una bola de nieve hasta que ya estás solo haciendo lo del profesional ahí. Pero te digo, depende del tipo de kinesiólogo que te toque, que sea tu guía. También influye mucho si es un profesor, tienes la suerte de que es un profesor conocido, porque no sé, en mi caso, en nuestro caso de la universidad, eh, hay tutores que son los mismos profes que nos tienen desde primero. Y prácticamente llegamos al internado y ya nos conocen mucho, así como ya tienen tantos años de nosotros y no nos van a hacer, no nos van a, bueno, depende igual, no nos van a partir así como con preguntas y con trabajo, así como búscame la revisión bibliográfica con una antigüedad de una hora desde que te dije esto. Todo depende. Es toda una ruleta. Disculpa, Lo entonces, importante, así como en resumen, depende del tutor. O sea, no es como que hay un protocolo que dice que el profesional tiene que estar con el alumno durante todo el proceso. Es como que depende netamente del profesor, por así o decirlo. sea, yo supongo que hay protocolos hay directrices de cómo ser docente universitario, pero al final todos tienen su forma de cómo hacerlo. Y ahí no sé qué supervisará eso, pero básicamente sí, depende del tutor. Sí, yo creo igual que Álvaro, depende mucho de cómo es el tutor, depende de la edad del tutor también. Los tutores que son de edad mucho más avanzada son diferentes a los tutores más jóvenes porque tienen una formación distinta, vivieron en una realidad distinta. Entonces yo creo que eso es muy variable y como decía Álvaro, es una ruleta, puede tocar cualquier cosa. Vamos con Felipe Molina, por ahí que fue estudiante de la San Sebastián, egresado. Felipe, si puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿ahí sí me escuchan? Sí, se escucha, Felipe. Dale nomás. ¿Se escucha? Sí, Felipe, se escucha. Bueno, respecto al último punto, ya, vale. Respecto al último punto que decías tú y que era muy variable respecto a la persona que estuviera
con el cargo de ser tutor de un interno, creo que no se puede dejar no sé, pues dejar tantas variables que dependan de cada persona en cuanto va a ser la relación con el interno, sino que existen protocolos, yo creo que, o sea, estoy seguro en realidad que existen protocolos que le indican al tutor los procedimientos que se deben llevar a cabo cuando el interno ingresa al servicio que le corresponde a su internado. Pero yo creo que lo que más influye, o uno de los factores que más influye, es cuánta carga tiene ese tutor respecto a sus otras labores. Por ejemplo, si es solamente el tutor de internado, o si también cumple funciones de kinesiólogo en ese servicio. Porque, por ejemplo, no va a ser el mismo caso en el que el kinesiólogo esté a cargo de un servicio, con los pacientes, etcétera, y además se le sume la carga con el interno, que un tutor que solamente cumple funciones con el interno. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores que más influye en establecer una relación que permita el aprendizaje del interno, un aprendizaje óptimo, digamos, que le enseñe cómo funciona el servicio y además que aprenda las habilidades que le corresponden para el internado. Como decía Álvaro, no es necesario que el tutor esté al lado todo el tiempo, eh, evaluando el procedimiento que se está llevando a cabo, pero sí retroalimentar los conocimientos que tenga el interno. Y yo creo que no se puede, como decías tú, dejar tan como a esa variable dependiendo de cómo sea el tutor y de las habilidades que tenga, sino que debe protocolizarse más o menos lo que es la relación del tutor con el interno, porque finalmente esta es la última instancia previa a lo que es el desarrollo profesional. Entonces, esta es la oportunidad en que nosotros, o sea, en que el alumno puede aprender, en que se puede equivocar y como interno lo único que se espera es que se le brinde esa retroalimentación y esa ayuda por parte del tutor. Bien, Felipe, muchas gracias por tu apreciación. Estamos llegando al final de esta actividad. Nuestros invitados Alejandro, Álvaro o Christopher, si es que quieren agregar algo más para despedirse. También le agradecemos a todas las personas que dieron su opinión. Por ahí estuvieron alumnos del Austral, también de la San Sebastián, y también desde La Serena, así que muy contento que gente del norte también se conecte y esperamos que se conecte también más gente en los próximos conversatorios que vamos a tener esta semana sobre temas que para nosotros como estudiantes son súper interesantes y que la verdad nos competen a todos. Esa fue la idea de crear estos temas, que fueran temas transversales para los estudiantes de kinesiología y también para los egresados. Así que Alejandro, Álvaro, Christopher, si quieren decir algo para despedirse, adelante. Bueno, más que nada agradecer la oportunidad. Doy las gracias a mis colegas, a los estudiantes que se están formando, al futuro colega, al Hernán, que tome harto, que estudie harto nomás y que nada es difícil. Siempre vas a encontrar gente que te puede ayudar. Y nada, hay que darle con todo. Y gracias por la oportunidad. Espero que pueda ir mucha más gente al extranjero. Y si alguna vez le dicen que no, tienen que intentarlo porque sí se puede. Y están las opciones, hay becas. Yo me fui becado, así que no hay excusa, así que hagan los chiquillos, las herramientas están. Sé que ahora es un poco complejo por la pandemia, pero hay que darle nomás. Todo genera un aprendizaje en la vida. Yo quería, bueno, agradecer nuevamente a ustedes, chicos de la SOSECUS de la San Sebastián de Valdivia, Mati por la invitación, Mati por la actividad, a Felipe que me invitó a participar de
de ella y bueno, decirle a todos los futuros colegas o compañeros, yo sé que son compañeros todavía, no veo como esa barrera de colega y compañeros, que ánimo nomás dentro de lo que se les viene, dentro de lo que se puede hacer por el COVID. Y ánimo y saquen la mayor cantidad de cosas que puedan de esta experiencia, porque dentro del estrés que a veces te quiere hacerte arrancar el pelo, pero al final es una bonita experiencia y uno siempre termina rescatando más cosas buenas que malas. Así que ánimo nomás y cuídense mucho dentro de lo que se pueda. Gracias, Álvaro. Christopher, ¿estás por ahí? Sí, bueno, agradecer estas instancias de generar conversación entre las universidades, ya que siempre ha habido como, no sé, esa enemistad, como mi universidad es mejor y todo, y al final no es eso, sino que estamos creando personas que al final vamos a estar en el mundo laboral, y al final todos vamos a ser colegas, y esa como egocentrismo, de que yo soy mejor por estudiar aquí y todo, yo creo que deberíamos ya acabarlo ya. Ojalá ir trabajando eso a través de estas actividades que nos van a generar mayor compañerismo. Y ojalá que esto se vuelva ya un habitual, estas conversaciones entre ambas, esas diferentes realidades de universidades, y ir formando ya una nueva amistad que al final todos vamos a ser kinesiólogos y tenemos que arremar como para el mismo lado. Súper, chiquillos. Bueno, yo me despido, les doy las gracias por aceptar la invitación, por su tiempo, porque también nos reunimos varias veces antes de esto para poder planificar las preguntas, para poder abordar los temas y todo eso, así que un gusto haberlos conocido, chiquillos. Espero seguir en contacto con ustedes para futuras actividades, que vamos a seguir colaborando y que en el futuro nos encontremos como colegas, así que muy agradecido nuevamente y nos estaremos viendo en una próxima ocasión, así que hasta luego, chiquillos.